Saludos a todos. En este video vamos a explicar el tema de Lazy Loading, carga diferida con Angular 13. Haremos una pequeña introducción donde emitiremos algunos conceptos básicos sobre módulos y lo que es Lazy Loading. Luego aplicaremos los módulos, crearemos algunos módulos en nuestro proyecto y luego verificaremos cómo es que se crean los proyectos y cómo se muestra en el código todo el proyecto. También vamos a implementar Lazy Loading en base a módulos. Y finalmente vamos a hacer algunos ejercicios con módulos. Iremos a la práctica. A manera de introducción nos vamos a preguntar ¿qué es un módulo? Un módulo básicamente es un mecanismo que nos permite agrupar muchos recursos. Eso quiere decir que dentro de un módulo yo puedo incluir componentes, directivas, pipes y otros recursos más que pudiese crear dentro de un módulo. Las ventajas de aplicar módulos en nuestro proyecto es que nos permite dividir nuestro proyecto en pequeños módulos, cosa que en cualquier momento podemos ir y ubicar cualquier código que nosotros queramos corregir. Es más, trabajar con módulos nos permite escribir código limpio, cosa que en cualquier momento podamos fácilmente realizar el mantenimiento de nuestro proyecto. Los módulos nos van a permitir aplicar la técnica de Lazy Loading a nuestro proyecto. En todo caso, nos preguntamos ¿qué es Lazy Loading? Lazy Loading es una técnica que nos permite llamar a los módulos siempre y cuando se los requiera. Mientras no se requiera al módulo, ese módulo no se carga. En todo caso, estamos optimizando espacio de carga al momento de ejecutar nuestro proyecto, porque hay ciertos módulos que no están cargados. Entonces, por medio de Lazy Loading o carga diferida, cargamos los módulos siempre y cuando se los llame o se los requiera. Dentro de lo que es Lazy Loading, se maneja el término del Feature Module, que quiere decir que son los módulos funcionales, los que se van a ejecutar y cargar cuando se requiera ese módulo. A ver, iremos a crear algunos módulos a manera de práctica en nuestro proyecto. En este momento seguimos manejando el proyecto inicial, el que fue creado en la sesión número 1. Vamos a abrir nuestro proyecto. Como ustedes verán, tenemos ahí en nuestro ruteador principal, el componente principal es este. Estamos ejecutando ya nuestro proyecto. Vamos a ver cuál es el resultado de la ejecución de este proyecto. Nuestro proyecto se muestra de esta forma y es así como lo dejamos desde el anterior video. Crearemos entonces algunos módulos. Abrimos una terminal. Vamos a crear un módulo. El comando simplemente es ng generate module o simplemente podemos colocar ng e y m y le damos el nombre. Vamos a crear el módulo personal. Como ustedes verán, se crea el módulo personal. En este momento, este módulo simplemente crea un archivo de configuración, donde se van a definir todos los componentes que se apliquen en este módulo. Entonces, también podemos crear muchos componentes dentro del módulo personal. Simplemente colocamos ng generate component personal barra, estamos indicando que se incluya dentro de personal la creación de este componente al que vamos a llamar asistencia. Creamos el componente asistencia dentro de personal. En generate component vamos a crear otro componente al que podemos llamar Cardex. Seguimos creando componente dentro de personal. Creamos el componente pagos. Y así de esta forma tenemos el módulo personal y los tres componentes: asistencia, Cardex y pagos. Y obviamente estos tres componentes se han ido configurando dentro del archivo de configuración del módulo personal module. Si nos fijamos en esta parte, se han hecho las importaciones correspondientes de todos los componentes que se fueron creando. Y en este módulo podemos crear todos los componentes necesarios. A manera de verificar cómo es que se genera este proyecto en modo producción, vamos a hacer un ejercicio.
generando este proyecto en modo producción. Colocamos ng build prod. Vamos a ir a abrir nuestra carpeta donde está nuestro proyecto. Y resulta que en nuestro proyecto se crea una carpeta llamado dist. Ingresamos a dist y aquí está nuestro proyecto en modo producción. Quiero indicar también que todo el proyecto, estamos hablando de aulas, departamentos, son todos los componentes, todos los recursos que se estén utilizando en este proyecto, se está guardando en el archivo main, en el archivo principal. Entonces, como no estamos aplicando lazy loading, todo el proyecto se concentra en un solo archivo. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda aplicando lazy loading. Entonces iremos a implementar lazy loading con módulos. Para aplicar esta técnica lazy loading, vamos a utilizar dos formas de crear módulos. La primera es simplemente escribiendo ng generate module y le damos el nombre del módulo. Le llamaremos ventas, escribimos este flag indicando que el nombre del path que se llame ven. Eso quiere decir que ven se va a crear automáticamente en el ruteador principal con este nombre, -m, para indicar que automáticamente se cree la llamada desde el ruteador principal. Presionamos un Enter y vamos a ver que se va a crear un módulo llamado ventas. Y este módulo ventas tiene algunas características especiales que lo diferencia con el módulo personal. A ver, si revisamos en ventas, vamos a ver que tenemos un ruteador hijo llamado ventas routing. Y aparte de eso, también se ha creado un componente ventas y el archivo de configuración del módulo ventas llamado ventas module. Y también vamos a ir a revisar al ruteador principal, donde vamos a ver que se ha creado una referencia al módulo ventas. Se hace un cargado del módulo hijo, load children, donde se carga por medio de una función flecha. Se hace una importación dinámica del módulo ventas y esto nos devuelve una promesa en base al módulo ventas. Entonces hemos creado el módulo ventas. Ahora vamos a crear el módulo compras, pero de otra forma. En ng generate module le llamaremos compras y simplemente le vamos a pasar un flag. Solo uno. Routing, Enter. Ahora vamos a ver que para nuestro módulo compras simplemente se crea un ruteador hijo y un archivo de configuración compras module. A diferencia de ventas, donde se crea el ruteador, el archivo de configuración y un componente. Entonces con esas instrucciones se pueden crear de diferente forma los módulos. Vamos a completar el módulo compras. Crearemos dentro del módulo compras un componente. ng generate component, dentro de compras vamos a crear el componente proveedores. ng generate component, dentro de compras vamos a crear también productos. Fíjense, de esta forma podemos crear muchos componentes dentro de los módulos. De la misma forma, para ventas vamos a crear también componentes. ng generate component, dentro de ventas vamos a crear un componente contado. ng generate component, dentro de ventas también crearemos el componente crédito. Y de esta forma vamos completando nuestros módulos, simplemente para mostrar que podemos crear muchos componentes dentro de los módulos y cada uno de estos componentes puede ser referenciado por los ruteadores hijo. De cualquier forma, ventas ya está siendo referenciado desde el ruteador principal. También referenciaremos a compras desde el ruteador principal. Simplemente, en todo caso, colocamos una coma y el path.
¿Con qué nombre referenciamos a compras? Le podríamos llamar com. Cargamos load children, la función flecha. Importamos de manera dinámica y dentro de import indicamos qué es lo que vamos a importar. En todo caso, importamos a compras module, y esto nos devuelve una promesa en base a un parámetro que puede llevar en realidad cualquier nombre, módulo, o por convención simplemente usamos una M, compras module. Entonces, de esta forma estamos llamando a nuestro módulo compras. Bueno, iremos a analizar entonces el módulo ventas. En esta parte vamos a ver que ventas, como dijimos anteriormente, tiene su ruteador, y el ruteador automáticamente está referenciando al componente ventas component, que viene a ser el componente que se creó automáticamente. Guardamos. ¿Cómo llamamos a este componente? Entonces vamos a ir al componente principal, donde estamos trabajando con un menú, y vamos a referenciar desde aquí a ventas. Simplemente colocamos la referencia llamada ven y la etiqueta ventas. Ahora vamos a ver el resultado. Este es el resultado. Hacemos clic en ventas y se visualiza el componente ventas. Ahora vamos a demostrar cómo es la carga diferida con lazy loading. Vamos a ir a la opción dentro del navegador. Dependiendo del navegador que estemos utilizando, vamos a ir a buscar a más herramientas para desarrolladores. Y en esta parte vamos a seleccionar la opción red. Cargamos la página. Si se fijan, en este momento se ha cargado todo el proyecto, pero menos el módulo ventas. Cosa que, cuando haga un clic en opciones y seleccione ventas, fíjense, recién se carga el módulo ventas. Eso quiere decir que la carga del módulo ventas es diferida. Iremos a completar el módulo compras, cerramos el módulo ventas, abrimos el módulo compras, el ruteador, y este ruteador está incompleto, así que vamos a importar a algunos componentes que están dentro de este módulo. Importamos productos component, productos component. También importaremos proveedores, y dentro de nuestro array de rutas vamos a hacer la referencia a los componentes de este módulo. Entonces, en esta parte podríamos colocar un objeto con el path, indicando que este path es vacío, y el componente que se va a aplicar, en este caso, vamos a llamar a productos component. Eso quiere decir que si referenciamos al path com, carga el módulo compras. Y del módulo compras, ¿qué va a cargar? Va a cargar el componente producto. A ver, haremos la prueba. Antes, a productos le daremos un distintivo. Productos,
Obviamente, antes tenemos que llamar a com dentro del menú principal. En este caso, llamamos al módulo com. Este se llama compras. Guardamos y ahora vamos a ver el resultado. Cargamos todo de nuevo. Se carga el proyecto. Fíjense, no se cargó ningún módulo. Ahora sí, cargamos compras y se carga el módulo compras, porque nosotros estamos seleccionando. El módulo ventas no se carga todavía, hasta que nosotros seleccionemos el módulo ventas para que también se cargue este módulo. De esta forma entonces estamos alivianando la carga, estamos haciendo una carga diferida aplicando la técnica Lazy Loading. Iremos a nuestro código y veremos cómo se genera nuestro proyecto en modo producción. Ahora iremos a nuestro proyecto para generar nuestro proyecto en modo producción. ng build prod. Estamos generando nuestro proyecto en modo producción. Dentro de la carpeta dist se genera nuestro proyecto. Entramos a nuestro proyecto y es este. Comparamos con el anterior proyecto generado y vamos a ver que hay una diferencia. La diferencia es de que en el primer proyecto sin aplicar Lazy Loading, todo el código se concentra en un solo archivo que es el main, a diferencia de este código donde se aplica Lazy Loading. Los módulos se guardan en archivos separados. En este caso tenemos el 125, todo está ofuscado, el 578, que también es el otro módulo, y en main se guarda lo demás. Entonces, de esta forma podemos optimizar el almacenamiento de nuestro proyecto en archivos separados. Y obviamente solo se logra esto aplicando la técnica Lazy Loading. A manera de práctica, iremos a completar el ejercicio de módulo. A ver, vamos a completar. Ventas. Cerramos el ruteador de compras. Nuestro módulo ventas. Abrimos el ruteador hijo. En esta parte quiero diferenciar que el ruteador hijo está utilizando el método forChild, que está referenciando a las rutas que se están definiendo en esta parte. A diferencia del ruteador principal, que utiliza el método forRoot, que también referencia a las rutas. Bueno, ahora vamos a desarrollar el módulo ventas. Vamos a llamar a los componentes contado y crédito y los vamos a incluir dentro del menú principal. Antes de desarrollar las referencias desde el ruteador hijo, vamos a importar los componentes. Vamos a importar los componentes contado y crédito. Import contado component. Crédito. Crédito. Ahora nos vamos a la parte de las rutas. Colocamos una coma. Y en esta parte vamos a referenciar a los componentes por medio de children. Abrimos y cerramos corchetes para indicar que tenemos un array que va a referenciar objetos. En este caso, colocamos path, le damos un alias al componente contado. Colocamos con, coma, component, y obviamente hacemos referencia a contado. Coma, nuevamente tenemos el path, de crédito, componente crédito. De esta forma entonces podemos llamar a todos los componentes que incluye este módulo. Ahora sí, vamos a utilizar al componente ventas component que llame a contado y crédito. Entonces vamos a abrir el HTML de ventas component y aquí nos vamos a crear algunos botones que llame a contado y este botón que llame a crédito.
Y para ambos casos utilizamos la directiva router link. Y en esta parte simplemente indicamos que llame al path ven y dentro de ven a con. Entonces, que llame a ven y dentro de ven a con. Y lo mismo para crédito, tendría que llamar a ven y dentro de ven tenemos el path llamado cre y lo referenciamos en esta parte. Hasta aquí ya debería estar. Guardamos y vamos a ver el resultado. Cargamos desde inicio. Este es nuestro proyecto. Entramos a ventas. Están nuestros botones. Hago clic en contado. No sale el resultado. Es porque todavía no hemos colocado dónde se va a renderizar los componentes referenciados. Entonces, en esta parte vamos a indicar por medio de la directiva router outlet para que renderice en este lugar los componentes contado y crédito. Ahora sí, vamos a ver el resultado. Desde el principio, nos vamos al inicio. Hacemos clic en ventas. Ahora sí, ventas es referenciado. Y se visualizan nuestros dos botones, contado y crédito. Si hago un clic en contado, fíjense, este es el componente contado. Si hago clic en componente en la opción crédito, y obviamente se visualiza el componente crédito. Entonces, de esta forma, nosotros estamos desarrollando ya un módulo internamente. Estamos llamando a los componentes que integra este módulo. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado todo nuestro contenido y de esta forma hemos llegado al final de este video y que sea hasta otra oportunidad. Gracias.